Recording is on. Buenos días, compañeros, me llamo Manuel del Río y aquí os voy a hacer una pequeña presentación, un pequeño recorrido sobre la plataforma educativa Edmodo. Tengo pensado hacer esta presentación en el marco de los webinarios de Escuelas Amigas dentro de unos días, pero en caso de que la tecnología nos traicione, entonces, como medida provisional o como medida de apoyo, he decidido grabar esta primera versión beta, digamos, de la presentación. Entonces, vamos a ello. No voy a hablar mucho de Edmodo antes de empezar, simplemente voy a decir que Edmodo es una plataforma tecnológica, social y educativa, gratuita de momento por lo menos, y que permite comunicar a los alumnos y a los profesores en un entorno cerrado y privado a modo de microblogging, ¿no? Para que os hagáis una idea concreta de cómo es, a mí me gusta llamarlo siempre un Facebook educativo, para todos aquellos seguramente que tendráis una edad cercana a la mía, entre los 40, 40 y algo, los millennials tempranos o la generación X tardía. Edmodo va a ser bastante intuitivo porque se relaciona mucho, tiene un formato muy similar a Facebook, que es una de las redes sociales en las que nosotros estamos habituados a trabajar. Entonces, vamos a empezar. El primer paso es crear una cuenta de profesor. Entonces, para esto vamos a Google y simplemente tecleamos Edmodo. Y vamos a la primera página que nos aparece. Entonces, en esta página vamos a tener tres opciones, tan pronto entremos, de registro, ¿no? Porque primero tenemos que registrarnos. Una vez que nos hayamos registrado, ya entraremos siempre con nuestro nombre de usuario y contraseña. Entonces, tres posibilidades. Empieza como profesor, como estudiante o como familiar. Entonces, nosotros vamos a entrar como profesor. El registro como estudiante es muy parecido, es un poco más sencillo porque los estudiantes no necesitan aportar correo electrónico, solo tienen realmente que poner un nombre, un apellido, un nombre de usuario y una contraseña y prácticamente nada más. Entonces, vamos a registrarnos como profesor, que es lo que nos interesa a nosotros como docentes, que es un poquito más complicado. Ya vemos que la aplicación nos da la probabilidad de entrar directamente a través de nuestra cuenta Google u Office. Si no queremos utilizar una de esas, necesitaremos un correo electrónico. Entonces, vamos a poner aquí uno de los correos electrónicos que yo uso. Vamos a crear nuestra cuenta. Entonces, lo primero que se nos pregunta es el nombre que queremos tener en el perfil. Entonces, vamos a poner un nombre como Manolo Eoy, apellido Noya. Y ya estamos prácticamente dentro de Edmodo. Entonces, las primeras dos opciones que se nos dan son configurar una clase, que es a lo que vamos, ir a crear una clase, o explorar tus intereses. En este caso sería para ver las otras cosas que los profesores que publican en Edmodo tienen abiertas para todo el mundo. Escogemos configurar una clase. Entonces, vamos a crear un grupo. Este le vamos a llamar grupo beta, que es el grupo de prueba. Y tienes que seleccionar, y es necesario, la asignatura y el nivel de enseñanza. Entonces, asignatura, idiomas. Bueno, no vamos a poner idiomas del mundo, porque como esta página está diseñada para el inglés, no nos dejará poner inglés si ponemos idiomas del mundo. Lengua y literatura, inglés como segundo idioma. Y nivel de enseñanza, pues como estamos pensando en hoy, educación a adultos. Escogemos un color. Cada grupo, si tienes varios grupos, es bueno que les pongas un color diferente a cada grupo, ¿no? Para poder distinguirlos rápidamente. Entonces, en este caso, escojo rojo, nos da el modo de escoger unos cuantos colores. Y ya estamos creando nuestra primera clase. Entonces, lo primero, como os decía, Facebook es un poco como, Edmodo es un poco como un Facebook educativo. Bueno, la primera vez que entréis va a exigir que verifiquéis el correo electrónico. Entonces, voy a hacer ahora. Y esto solo la primera vez tenéis que, evidentemente, verificar el correo. Y esto solo, como os decía, si accedéis a la cuenta siendo
siendo profesores. Vamos a ver si me llega el correo de verificación. Vale, ahora no me ha llegado aún. Ah, ahora me ha llegado. Perfecto. Confirmamos. Y ya está todo en orden. Ya podemos, bueno, esto me lleva a mi propia página de Edmodo, pero no os preocupéis. Si volvemos y ahora refrescamos la página de prueba que estábamos trabajando. Mira aquí, si la refrescamos, ya hemos verificado. Entonces continuamos. Voy a probar otra clase beta, clase alfa. Y le doy a cualquier tipo de información. Vale. Entonces, como veis, bueno, esto he tenido que crear dos clases, pero este es por un asunto porque yo tengo, como habéis podido comprobar, ya tengo una cuenta de Edmodo, entonces al registrarme me envía directamente a ella, pero bueno, eso no es importante. Entonces, vale, ya estamos en Edmodo. Habéis creado vuestra primera clase, en nuestro caso hemos creado dos, clase alfa, clase grupo beta, pero es lo mismo. Entonces, vamos a ver un poco la disposición. Como podéis ver, os decía, esto era un poco como Facebook, tenéis aquí la pantalla central. Entonces, el mecanismo básico en Edmodo es iniciar discusiones. Entonces, aquí puedo escribir un post para el grupo. Por ejemplo, bienvenidos a mi clase. Aparte de escribir, puedo hacer varias cosas. Primero, puedo adjuntar archivos e imágenes o puedo agregar elementos de la biblioteca. Nos vamos a olvidar de la biblioteca de ahora, pero picamos un archivo, por ejemplo, este. Puede ser PDFs, pueden ser fotos. Lo adjunto y envío. Y ya está la primera entrada en mi Edmodo, ¿no? Entonces, todos los alumnos que estuviesen en la clase alfa podrían ver este post. Entonces, ya habéis visto cómo se crea una clase. Ahora, para que veáis un poco cómo se trabaja con Edmodo, vamos a ir a mi clase habitual. Bien, entonces aquí estamos en Edmodo. Como veis, tengo varias clases. Por ejemplo, normalmente tengo abiertas las de este curso y un par de ellas de cursos anteriores para reciclar materiales de ellas. Entonces, pues, A1 Noya, C1 Noya, C1 Noya, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a picar en una clase cualquiera. Por ejemplo, la de A1 Noya. Como veis, hay varios posts. Vamos a centrarnos primero en el bloque central. Aquí se van acumulando los posts por orden de antigüedad. Entonces, los más antiguos están más abajo y tienes que esperar un poco, dependiendo de su antigüedad. Tienes que ir hasta abajo y esperar a que se carguen para verlos, ¿no? Según vas creando nuevos posts, estos van ocupando un puesto más prominente. Y exactamente igual que en Facebook. Y un primer elemento importante es este, que es el de fijar posts. Pues hemos visto cómo se escribe un post y cómo se adjunta información a él. Aquí tenemos varios. Una disposición muy útil es fijar un mensaje. Si picáis en cualquiera de los mensajes de los posts que habéis hecho, tenéis la posibilidad de editarlo, o sea, de cambiarlo, de eliminarlo y de fijarlo. Entonces, fijarlo es muy importante
es muy útil, mejor dicho, más que importante. Cuando fijáis un post, veis que pasa a estar rodeado por un borde azul y queda en la parte alta de la página. Entonces, da igual el número de posts, el número de discusiones que sigáis abriendo, este va a estar siempre arriba de todo. Entonces, para cosas importantes o para tareas que están en el tiempo de entregar, yo siempre los marco con esta etiqueta, siempre les pongo siempre los fijo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué puedes hacer en Edmodo? Primero, puedes crear mensajes y puedes fijar mensajes. Tus alumnos también pueden hacerlo. No eres tú el único que puede crear mensajes y fijar mensajes. Esta es la parte social, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿yo qué les pongo aquí? Aquí tenéis una muestra, en este caso, esta es de mi clase de C1-2. Pues, por ejemplo, ¿qué cosas puedo hacer? Pues encuentro un artículo interesante en Internet. Es un artículo de prensa sobre un inglés que está viviendo el confinamiento en España, en Coruña. Pongo aquí el link, lo copio y pego, se genera aparte una ventana con una imagen del texto y mis alumnos pueden verlo. Pueden acceder directamente a él. Y como veis, ellos tienen diferentes opciones de responder. Pueden darle a me gusta, como en Facebook, 3 alumnos le han dado a me gusta. Pueden comentarlo, entonces pueden escribir debajo. Y en este texto que escriban, también pueden adjuntar imágenes si quieren. Y pueden compartirlo con otras personas. Entonces, este es un texto que he compartido yo. Y este es otro, este es un link a unos ejercicios que ha puesto otra profesora y veis, aquí han comentado los alumnos varias cosas, ¿no? Pero ellos mismos también pueden postear y aquí tenéis, pues Alicia ha puesto una cosa que encontró en internet sobre puntuación, ¿no? Se pueden poner vídeos de YouTube, yo pongo muchos, y diferentes cosas. Vale. Entonces, esto es la faceta prioritaria, básica, que podéis hacer uso en Edmodo. Es un espacio para interactuar con vuestros alumnos, para pasarles información sobre páginas, para comentar cosas, y ellos pueden hacer lo mismo. Y esto es privado, solo lo ven vuestros alumnos. ¿Qué más cosas se pueden hacer en Edmodo? Bien. Como veis, hacia la izquierda tienes las clases, ¿no? En este caso estamos en C1-2. En el botón publicaciones, que es el primero del menú de la izquierda, ves las publicaciones que se han hecho en la clase. Carpetas, ahí puedes ver carpetas que puedes crear, no vamos a hablar sobre esto, pero no es especialmente importante. Miembros, puedes ver todos los miembros de tu clase. Normalmente les pido que pongan una imagen. Esto es especialmente útil para... ellos se van a olvidar muchas veces del nombre de usuario y contraseña. Es muy importante que cuando se registren lo anoten en algún lado, pero se van a olvidar. Entonces, aquí en miembros puedes ver sus nombres de usuario y dárselos, ¿no? Bien, ¿qué más podemos hacer en Edmodo? Aparte de interactuar de esta manera con los alumnos, podemos darles tareas para hacer. Entonces, para esto vamos a tus clases otra vez, o sea, la página básica de Edmodo del grupo, y picamos arriba, aquí donde está la introducción del grupo, en el círculo azul con el más delante. Y vemos que nos da 4 opciones, que son crear asignación, seleccionar asignación para copiar, crear prueba, cargar prueba existente. Entonces, crear asignación es, para lo que dice el término, para crear una asignación. ¿Qué es una asignación? Es mandarles una tarea. Entonces vamos a crear una para que lo visualicéis. Seleccionar es utilizar una que ya has creado en el pasado. Entonces es muy fácil, tendría que escoger esta, por ejemplo, esta, a Book Film Review, marcaría y se la daría al alumnado. Pero vamos a crear una nueva en vez de reciclar una vieja. Entonces, crear asignación. Te va a pedir el título, por ejemplo, cuéntame cómo es tu casa. Instrucciones en 100 palabras. Escríbeme una descripción de tu casa y sus habitaciones. Y podría añadir o un archivo adjunto, un link a una página web, etc. Pues, por ejemplo, con ejemplos para que viesen cómo hacerlo. Le damos a asignar y podemos escoger a qué grupo se la mandamos a hacer. En este caso a uno no ya, pero podría poner algún otro de mis grupos, si quisiera.
La fecha, pues digamos 3 de abril, normalmente les doy 1 o 2 semanas para hacer estas tareas. Podría bloquearla después de la fecha límite, que significa que si no la entregan a tiempo no pueden entregarla después, pero normalmente eso lo dejo abierto. Agregar al libro de progreso, esto lo dejo, veremos el libro de progreso en un minuto. Programado para después, no, esto no tiene especial interés. Entonces, asignamos. Entonces, hemos dado esta tarea a nuestros alumnos para hacer. Entonces, les aparecerá como un post, pero este no es un post al uso, ¿no? Esta es una asignación, aparece con este circulito y tienen aquí las instrucciones de la tarea. En el caso del profesor, el profesor ve las entregas. En el caso de ellos, tienen este botón en el medio y pone algo así como entregar tarea. Si pican en ese botón, se les abrirá una ventana que es como un comentario de estos, en el que pueden o escribir el texto directamente o subirlo. Y esa entrega es privada, al contrario que los comentarios, los posts en el principal, esto solo lo ve el profesor. Y si no nos gusta, lo eliminamos, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto yo lo uso para las expresiones, las dos expresiones, la expresión oral y la expresión escrita. Les doy una tarea de cualquiera de las dos. En expresión escrita me tienen que enviar un texto, normalmente en Word, o podrían escribirlo en la caja. En expresión oral tienen que enviarme un audio. Entonces, en ese caso, normalmente, pues utilizamos, pueden grabarlo y enviarme la pista, la grabación, o pueden utilizar una plataforma como Vocaroo, que les permite grabarse sin tener que registrarse y creando solo un link, que es el que me ponen dentro de la caja. La segunda cosa que podemos hacer es crear prueba. De nuevo, si hay pruebas previas que quiero reciclar de otros años o de otros grupos, puedo hacerlo, pero si no, creo prueba nueva. La prueba en este caso es un ejercicio, entonces tengo que detallarlo. Entonces, de nuevo, lo de los comienzos no cambia. Entonces, house listening, pues digamos que va a ser una prueba de comprensión oral. Esto lo uso sobre todo para pruebas de comprensión oral, aunque se puede usar también para pruebas de comprensión escrita. Escuchad este vídeo y responded a las preguntas. Entonces, en este caso, normalmente o subo un vídeo o un audio y lo pongo en el Edmodo como un post en el principal. Si es un listening que he preparado a partir de un vídeo de YouTube, pues copio y pego el link, como voy a hacer en este caso. Puedes determinar el tiempo de la tarea, porque estas tareas, no en el caso del script, de la otra que hemos visto, pero sí en el caso de las pruebas, es muy importante, tienen un tiempo limitado para hacerlas. Desde el momento que pulsan el botón de hacer la tarea, pues van a tener un tiempo, pues en este caso el tiempo estándar es 60 minutos. Puede ser más, puede ser menos. Podéis decir cuánto le queréis dar. Vamos a dar 120 minutos. Bien. De nuevo tenemos tres posibilidades. Mostrar resultados al estudiante al terminar viene marcada por defecto y esta siempre la tengo activada. Esto significa cuando los estudiantes acaben de hacer el ejercicio, inmediatamente ven los resultados una vez que lo han entregado. Bloquear después de la fecha límite, como en el otro, y preguntas aleatorias. Estos no suelo activarlos. Entonces, vale, hemos creado la introducción, ahora hay que crear la prueba. Las preguntas de la prueba. Entonces, las preguntas, yo normalmente esto lo hago como los ejercicios que hacemos en clase de listening o los ejercicios del examen. Las preguntas pueden ser de verdadero o falso, como el ejercicio de examen. Opción múltiple. Respuesta corta, rellenar huecos, unir y respuesta múltiple. Entonces, yo normalmente lo que hago es un ejercicio con varias preguntas, todas del mismo tipo. O sea, que se convierte en un ejercicio de listening, verdadero o falso, o un ejercicio de listening, rellenar huecos. Aquí vamos a ver rápidamente unas cuantas. Entonces, por ejemplo, en opción múltiple, como podéis ver, tendrías tres posibles respuestas. Pondrías aquí la pregunta de qué color es la casa. Roja, verde, amarilla. Y marcas cuál es la correcta. Y también puedes determinar cuántos puntos vale la pregunta. Si fuese de verdadero o falso, pues es parecido. De nuevo, tenemos la caja para escribir aquí el texto de la pregunta. Y después, ahora solo hay dos opciones ya, verdadero o falso, y tienes que marcar la que es verdadera. Esto no lo ve el estudiante, esto solo lo ves tú y determinas los puntos. Respuesta corta. Respuesta corta, nada, pues igual pones aquí la pregunta. En este caso,
es el único en el que la corrección no es automática, porque como es respuesta corta, no pones tú la respuesta, tienes que ver una vez que han entregado la respuesta a los alumnos, entonces tienes que ver y decir si la puntúas como correcta o no. Rellena huecos. Este es como el gap filling, el ejercicio de llenar huecos que hacemos. En este caso, escribes una frase o varias y creas los huecos que consideres pertinentes con shift y barra baja. Entonces aquí escribes cuál va a ser la palabra que se necesita. Rojo, negro. Entonces este sí se corrige automáticamente. Y es que un problema que tiene que ser las respuestas exactas con las mayúsculas o las minúsculas pertinentes. Y finalmente, unir es un poco como el matching. Yo no lo uso mucho porque, claro, en nuestro caso tendría que meter la grabación aparte, los textos a veces pueden ser un poco grandes, es un poco difícil de manejar. Pero bueno, es igual que un matching, ¿no? Meterías aquí la pregunta de qué color es el caballo, respuesta blanco, y esto después estaría mezclado. Tendrían que conectarlo ellos. Una vez que tienes todo listo, igual que con el ejemplo del ejercicio anterior que vimos, ¿no? Asignar, le pones la fecha y la hora y ya está. Bien, más cosas. Bueno, las tareas, aparte de aparecerles en el menú, les aparecen a la derecha, en un recuadrito próximamente, de tareas pendientes. Bien, para ir concluyendo, una cosa muy importante que se me olvidó decir, cada clase tiene un código. La primera vez que creas una clase, se crea también un código de esa clase. Por ejemplo, en la clase alfa que hemos creado antes, RMCX9A. Este código se lo tienes que pasar a tus alumnos. Una vez que se han registrado en Edmodo, tendrán una opción que es unirte a una clase, y para unirte a una clase necesitarán poner el código de la clase. Solo lo usan la primera vez que se unen, después ya no lo utilizan nunca más. Entonces, esto se lo pones en la pizarra o les mandas un correo. El código caduca después de 15 días, pero no es un problema. Si caduca, puedes crear un nuevo código. Y finalmente, no sé cómo vamos de tiempo. Lo comprobaré dentro de un minuto. Finalmente, una cosa que también es interesante de Edmodo es, sobre todo por estas tareas que os acabo de explicar, las asignaciones y las pruebas, es que os sirven para ir monitorizando el trabajo del alumnado. Por ejemplo, si vas aquí arriba a esta barra, que no nos hemos parado mucho en ella, pero tiene un apartado que pone clases, si vas a progreso, ahí puedes ir el grupo que te interese, pues no sé, pues A1 no ya. Entonces, aquí vas a ver todas las tareas que has mandado, todas las tareas de los dos tipos que hemos visto, asignaciones y tareas. Aparecen todas aquí, con las notas, la puntuación que ha sacado el alumno en cada una de ellas. Entonces, esto te permite, con los porcentajes calculados, en la columna tienes a todos los alumnos. Entonces, esto te sirve para ver de un modo claro la evolución del alumno, para la evaluación continua, si quieres. Ahí puedes ir viendo qué tal lleva el alumno los ejercicios, qué cosas les dan particular dificultad, en qué cosas necesitan apoyo. Las tareas escritas que se han enviado se corrigen. Por ejemplo, a ver si encuentro una. Voy a ir a C1-2, por ejemplo. Entonces, pues una tarea que me han entregado. Assessment Report, ¿no? Por ejemplo, el de Javier. Puedo ver la asignación y esto cuando está en curso me la van entregando y ya me llega el aviso. 17 no entregado, 5 calificado. Entonces estas son las que me han entregado. Entonces pico en la de Javier. Esto es lo que me llegaría. Este es el mensaje de Javier cuando me ha entregado la tarea. I have attached a Google document for your review. Should you not be able to access it? Tal. Entonces aquí me ha enviado el documento. En este caso él me lo envió a través de Google, pero se puede enviar como documento de Word, que es lo más habitual. Por ejemplo, María me lo envió aquí como documento de Word. Entonces yo lo leo. Este es el documento. Yo lo leo, lo corrijo, lo comento y lo envío con correcciones de vuelta a María. Y bueno, en las correcciones utilizo un código de colores
que ahora no vamos a comentar. Tema interesante, aunque marginal. El Edmodo tiene un convenio con Word, entonces Edmodo te permite trabajar con Word incluso si no lo tienes instalado en tu ordenador. Entonces, para las tareas es interesante. Y finalmente creo que eso es todo. Creo que he tocado, hay muchos aspectos de los que cabría hablar, por ejemplo, la biblioteca u otros aspectos, crear subclases, que no es muy complicado, pero el tiempo es limitado. Las subclases, los subgrupos, pues simplemente cada vez que picas en un grupo tienes la posibilidad de crear subgrupos. Aquí, por ejemplo, los creé de C1-2, esto el año pasado. Y nada, simplemente metes a los alumnos, añadir miembros y metes a algunos de los alumnos que están en el grupo mayor. Esto lo puedes hacer si, por ejemplo, tienes varios grupos del mismo nivel o simplemente dentro de un mismo grupo y de un mismo nivel, si algunos alumnos ves que tienen necesidades específicas, puedes crear un subgrupo y en ese caso lo que postees y lo que subas y las tareas que mandes en el subgrupo solo las ven los miembros del subgrupo, no las ven los demás compañeros del grupo grande, diríamos. Finalmente acabo con las medallas. Entonces, Edmodo permite la ludificación. Eso lo hace a través de unas medallas que puedes dar a tus alumnos. Edmodo tiene unas medallas por defecto, pero tú puedes crear las tuyas propias, cosa que yo hago. Entonces, si vas a tu perfil, que es lo que he hecho yo, perfil, entonces ahí tienes un poco de información de ti y las colecciones de Manuel del Río. En este caso son las medallas que yo he creado. Entonces yo he creado muchas medallas que les doy a los alumnos por hacer cosas. Intento que sean estéticamente agradables, bonitas. Entonces, nada, pues un ejemplo, Honey Tank, por ejemplo, esta por hacer presentaciones en clase. O Iga Viva, esta por ser el primero en entregar la tarea, o en hacer un quiz o entregar la tarea. O hay muchas. Sello de aprobación, o Cisne Negro, o You Aced It, lo has hecho perfecto, Goes the Extra Mile, o por hacer muchos posts en Edmodo, la estrella de bronce, etc. No, esto es muy fácil de hacer, la propia aplicación te lo permite, vas aquí a crear nueva insignia, nada, cargas una imagen y escribes el nombre de la insignia. Entonces, tiene una parte interesante de ludificación, Edmodo. Yo personalmente no lo he utilizado mucho, porque normalmente la mayor parte de mis alumnos, que son adultos y no extremadamente competitivos, pues no les interesa. Pero yo concedo medallas. De hecho, en las clases podéis ver, si vais al progreso, ahí veíamos las notas de las diferentes tareas, pero también insignias. Si picáis en insignias veis algunas de las medallas que se han ganado. O si picáis directamente en cualquiera de los alumnos, podéis ver las medallas que les he dado. Pues vamos a enseñar uno, por ejemplo, Javier. Entonces picáis encima de su perfil y ahí podéis ver las insignias conseguidas. Mostrar más para ver todas. Entonces, nada, ahí tiene las medallas que ha conseguido, ¿no? Race Graffiti, Blogger Beginner, Goes the Extra Mile, diferentes medallas. Este tiene muchas, es muy buen estudiante. Vale. Entonces, esto es interesante, ya os digo, pero yo no lo encuentro especialmente útil con mi alumnado. Este sí, este se motiva con las medallas, pero la mayor parte de ellos no. Y bueno, creo que eso es todo por esta presentación de Edmodo. Y ya ha sido bastante larga. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis podéis decirlo en los comentarios y la intentaré resolver en el futuro.